Buenas tardes. En esta presentación vamos a referirnos a la privación de agua o envenenamiento por sal, que es una alteración que afecta principalmente a cerdos y aves, aunque también se presenta ocasionalmente en rumiantes sometidos a unas prácticas de manejo en las que reciben alto contenido del ion sodio sin consumir cantidades apropiadas de agua. En cerdos y aves, el término envenenamiento por sal es una denominación equivocada, porque esta alteración no se produce a menos que haya una privación de agua. Por consiguiente, preferimos llamar a esta enfermedad privación de agua o intoxicación por sodio. Se conoce que la intoxicación por cloruro de sodio se presenta y evoluciona de dos formas: de manera directa, por ingestión excesiva de sal, o indirecta, tras varios días de un exceso de consumo y restricción en la ingestión de agua. Cualquier práctica de manejo que determine el consumo limitado de agua puede precipitar la presentación del problema. La causa puede ser un defecto mecánico en los bebederos automáticos o una negligencia por parte del cuidador cuando los animales reciben agua manualmente. Otras causas que limitan el consumo de agua son cuando se necesita utilizar una medicación en el agua de bebida, como antibióticos, sulfamidas y otros fármacos que le confieren un sabor desagradable, la congelación del agua, el fallo en los calentadores automáticos del agua y el apiñamiento, o, por otro lado, el traslado de los animales a un ambiente extraño en el que no les resulta familiar el suministro de agua, como puede suceder al destetarlos. La toxicidad del ion sodio mantiene una relación directa con la cantidad de agua ingerida. Así, los cerdos en periodo de cebo pueden padecer privación de agua o envenenamiento por ion sodio cuando reciben un pienso que contenga solamente el 0,25% de sal, siempre que no consuman agua. Por otra parte, niveles del 2 al 3% e incluso un 13% de sal en el pienso pueden no determinar el envenenamiento si los animales pueden beber agua libremente. Entonces, para unos resultados óptimos, los piensos de los cerdos deberían contener de 0,5 a un 1% de sal y dispondrán en todo momento de agua dulce abundante. Las aves son también susceptibles al ion sodio si se limita el consumo de agua. Los problemas suelen presentarse cuando en tiempos calurosos o muy frío, que determina la congelación del agua, en donde las aves pueden tolerar un máximo del 0,25% de cloruro sódico en su agua de bebida, con independencia de la cantidad que beban. Es importante tener presente que el ion sodio es el agente causal en este síndrome. Entonces, propionato, acetato, carbonato u otras sales de sodio provocarán el mismo síndrome que el cloruro de sodio si existe privación de agua. El mecanismo de la privación de agua e intoxicación por sodio no ha sido establecido con claridad. El sodio pasa del plasma al líquido cerebroespinal de forma pasiva. No obstante, el transporte desde el líquido cerebroespinal al plasma es una relación dinámica que produce energía y es llamada por consiguiente transporte activo. Cuando es limitado el consumo de agua, se produce una deshidratación corporal. Debido a esta deshidratación, el nivel de sodio aumenta y en el compartimento sanguíneo. Como consecuencia de esta mayor concentración, el sodio llega pasivamente al líquido cerebroespinal. En estas condiciones, el sodio inhibe la glucólisis anaerobia a estos niveles. La inhibición de la glucólisis determina un descenso de la producción de energía y el descenso de la producción de energía impide que el elevado nivel de sodio en el cerebro retorne a la sangre, porque este es un mecanismo de transporte activo y no se dispone de energía para que se produzca.
Los efectos combinados de un aumento de fluido en sangre y niveles altos de sodio en el cerebro crean un gradiente osmótico entre la sangre y el cerebro que origina la formación de un edema en este compartimento. Con el edema tenemos los síntomas clínicos del síndrome privación de agua, toxicosis por ion sodio. Para establecer el diagnóstico es importante saber si se ha producido una limitación en el consumo del agua. Por su parte, la confirmación a través del laboratorio incluye el análisis de las concentraciones de sodio en suero, líquido cerebroespinal y tejido cerebral. Niveles superiores a 160 miliequivalentes por litro, tanto en suero como en líquido cerebroespinal, y 1800 partes por millón en el tejido cerebral, son suficientes para establecer un diagnóstico inicial. La confirmación del diagnóstico depende de hallazgo de los cambios característicos microscópicos o histopatológicos en la corteza cerebral. Los síntomas iniciales en el cerdo pueden ser aumento de la sed, prurito y constipación. Estos síntomas pocas veces son observados por el cuidador. Después de 1 a 5 días de privación de agua, se manifiestan contracciones convulsivas intermitentes que van siendo más frecuentes hasta llegar a ser continuas o hasta que el animal aparece tumbado y comatoso. Los animales afectados pueden estar ciegos y sordos e indiferentes a su medio ambiente. No comerán ni beberán, tampoco responderán a los estímulos externos. Frecuentemente deambulan sin objeto, empujan contra algo, dan vueltas o giran alrededor de una extremidad anterior o posterior. Tiene lugar una contractura convulsiva característica. Estando el cerdo sentado sobre sus ancas, dirige la cabeza hacia atrás y adelante en un movimiento espasmódico, cayendo finalmente sobre su costado afectado por contracturas clónico-tónicas. Finalmente, los cerdos aparecen tumbados sobre un costado, manoteando en estado comatoso. Por su parte, las aves afectadas por privación de agua, toxicosis por ion sodio, presentan sed excesiva, dificultad respiratoria, descarga de líquidos por el pico, heces húmedas y parálisis de las extremidades. En el ganado vacuno aparece afectado tanto el tracto digestivo como el sistema nervioso central. Pueden producirse vómitos, diarreas, dolor abdominal, anorexia y presencia de moco en las heces. Poliuria y descarga nasal pueden ser constantes. Los síntomas neurológicos, incluyendo ceguera y contracciones convulsivas, seguidas de parálisis parcial y debilidad de menudillos. Los animales suelen morir en las 24 horas siguientes a la aparición de los síntomas clínicos. En los cerdos, aunque no en las otras especies, se aprecia una atracción característica, aunque misteriosa, de los eosinófilos circulantes hacia las zonas del cerebro y de las meninges. Durante la fase aguda del síndrome, las primeras 48 horas, desaparecen los eosinófilos circulantes del sistema vascular sanguíneo. Si el animal muere durante este periodo, los eosinófilos aparecerán amontonados alrededor de los vasos de la corteza cerebral y de las meninges adyacentes. Si el cerdo afectado sobrevive 3 o 4 días, los eosinófilos abandonan aparentemente la zona cerebral, volviendo al sistema vascular sanguíneo. Si el animal muere durante este periodo, no aparecerán eosinófilos en la zona cerebrovascular. No obstante, son evidentes los espacios donde estuvieron una vez. En el cerdo existen varias enfermedades similares a la privación de agua, intoxicación por el ion sodio. Entre ellas la pseudorrabia, que puede provocar una alteración similar en el sistema nervioso central. Esta enfermedad puede diferenciarse mediante los cambios histopatológicos en el encéfalo e inoculando tejido nervioso al conejo.
La encefalomielitis vírica inespecífica provoca también lesiones claramente diferentes en el encéfalo. Y por último, los insecticidas hidrocarburos clorados originan síntomas clínicos idénticos a la privación de intoxicación por ion sodio, y la identificación química del insecticida en los tejidos corporales puede ayudar en la diferenciación. Igualmente, el clínico debe tener presente que el síndrome originado por la privación de agua puede confundirse con otras enfermedades tales como enterotoxemia o edema intestinal y degeneración múltiple del miocardio, aunque su incidencia es relativamente pequeña. El tratamiento de la privación de agua, toxicosis por ion sodio, es inespecífico y puede ser inútil. Si los animales afectados ingieren pequeñas cantidades de agua a intervalos frecuentes, pueden recuperarse en 4 a 5 días. Pero generalmente muere el 50% aproximadamente de los animales afectados con independencia del tratamiento. Se han recomendado diuréticos y anticonvulsivos, aunque sin resultados espectaculares.